Dediqué más de 20 años de mi vida a estudiar a las personas más ricas y exitosas que ha dado este mundo. Me senté frente a ellas. Las entrevisté durante horas. Estudié sus hábitos, sus reveses y los momentos exactos en que su suerte dio un giro. Y después de todo eso, tras miles de entrevistas, tras décadas de análisis minucioso, llegué a una conclusión que incluso a mí me sorprendió. La diferencia entre quienes construyen fortunas duraderas y quienes luchan hasta su último aliento no es lo que la mayoría de la gente supone. No es la educación. No es una ventaja heredada. No es la suerte, ni el genio, ni siquiera la voluntad de trabajar duro, aunque todas esas cosas tienen su importancia. La verdadera diferencia, la que controla todo lo demás, es invisible. Ocurre antes de que se gane el primer dólar. Ocurre dentro de la mente. Y esto es lo que más me preocupa. Casi nadie prepara su mente antes de salir en busca del dinero. Primero lo persiguen. Hacen planes. Se apresuran. Se agotan. Y luego se preguntan por qué el dinero nunca se queda, por qué cada ganancia se les escapa, por qué años de esfuerzo los dejan en el mismo lugar. Puedo decirte exactamente por qué, porque he visto cómo este patrón se repite en las vidas de miles de personas. Su mente nunca estuvo preparada para recibir riqueza, y una mente desprevenida siempre volverá a la pobreza, sin importar cuántas oportunidades se le presenten. La riqueza no puede permanecer donde la mente no le ha hecho espacio. Lo que estoy a punto de compartir contigo son 9 principios que me llevó toda una vida recopilar y verificar. No son teorías. No son ideas agradables destinadas a hacerte sentir bien por una tarde. Son leyes. Leyes que vi operar con la precisión de la gravedad en las vidas de las personas más exitosas que he estudiado, y leyes que vi castigar a quienes las ignoraron. Debo decirles con sinceridad que las últimas lecciones tienen un poder que las primeras apenas comienzan a insinuar. Así que quédate conmigo, porque lo que escucharás puede cambiar para siempre tu forma de entender el dinero, el éxito y tu propio potencial. Comencemos con el principio que rige todo lo demás. Nunca ganarás más de lo que la imagen que tienes de ti mismo en tu propia mente te permita. No lo digo como poesía. Lo digo como un hecho observable. Lo he visto confirmarse cientos de veces en todas las industrias, en todas las circunstancias, tanto en la prosperidad como en las dificultades. Un hombre se me acercaba y me decía, quiero hacerme rico. Y yo podía ver de inmediato, antes de que dijera una palabra más, que no lo creía. No en el lugar donde la creencia realmente importa. Lo quería, sin duda. Lo deseaba. Soñaba despierto con ello. Pero en lo más profundo de su mente, en esa cámara silenciosa donde residían sus verdaderas convicciones, ya había decidido que la riqueza pertenecía a otras personas. A personas más afortunadas, a personas más inteligentes, a personas que tenían algo de lo que él carecía. Ese veredicto oculto gobernaba toda su vida, y él ni siquiera lo sabía. Tu subconsciente es el servidor más poderoso que posees, pero no juzga lo que le das. No discute. No corrige tus errores. Simplemente acepta cualquier creencia que le alimentes a través de la repetición, de la emoción, de los pensamientos silenciosos que tienes cuando nadie te observa, y se pone a trabajar para convertir esa creencia en tu realidad física. Si la creencia es que el dinero llega con dificultad, tu mente organizará tu mundo para confirmarla. Dirigirá tu atención hacia cada obstáculo. Te impedirá ver las oportunidades que están justo frente a tus narices. Y hará que dudes precisamente en los momentos en que se requiere actuar. Todo esto ocurre sin que te des cuenta, y eso es precisamente lo que lo hace tan peligroso. Así que esta es tu primera tarea. Quiero que la hagas hoy, no la próxima semana, ni cuando te sientas listo.
Toma una hoja de papel en blanco y escribe, en lenguaje sencillo, lo que realmente crees sobre el dinero. No lo que te gustaría creer. Lo que realmente crees cuando eres honesto contigo mismo en la tranquilidad de tu propia mente. ¿Crees que ganar dinero requiere esfuerzo y sufrimiento? ¿Crees que las personas que acumulan riqueza son, de alguna manera, deshonestas? ¿Crees que a ti personalmente te falta alguna cualidad esencial, inteligencia, contactos, valentía, que los ricos sí poseen? Escríbelo, luego revisa lo que has escrito y comprende algo que cambiará el rumbo de tu vida si lo permites. Esas creencias no son hechos. Son hábitos mentales. Y nunca me he encontrado con un hábito mental que no pudiera reemplazarse por uno mejor mediante la repetición y la fe. Ese reemplazo es el primer paso para entrenar tu mente, pero es solo el primer paso. Lo que viene después es donde he visto a la mayoría de las personas perderse por completo. Debes tomar una decisión. No me refiero a una preferencia. No me refiero a una intención casual. Me refiero a una decisión firme e irrevocable sobre lo que quieres, expresada en términos tan específicos que no haya lugar para la confusión. He llegado a creer que la indecisión es la mayor causa de fracaso financiero que he observado jamás. Es más destructiva que cualquier colapso del mercado, más costosa que cualquier mala inversión. Porque la persona que no ha decidido lo que quiere es como un barco sin timón. Va a la deriva con cada corriente. Persigue lo que sea que parezca más nuevo o más fácil. Empieza y se detiene, hasta que han pasado los años y se encuentra de vuelta en el punto de partida, agotado y desconcertado. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente nunca ve: no fracasó por falta de capacidad. Fracasó porque se negó a elegir. Una vez le pregunté a un hombre qué quería de su vida. Me dijo que quería tener éxito. Le pedí que definiera qué significaba eso. No pudo hacerlo. Le pregunté cuánto dinero pensaba ganar. Me respondió, todo lo que sea posible. Le pregunté para cuándo. Se encogió de hombros. Le pregunté qué pensaba dar a cambio. Me miró como si le hubiera preguntado algo irrazonable. Ese hombre llevaba más de 15 años trabajando y no tenía nada que mostrar a cambio, no porque el mundo se lo hubiera negado, sino porque nunca le había dicho al mundo ni a sí mismo qué era lo que buscaba. Había estado corriendo con gran energía sin rumbo fijo, y esa es la forma más cruel de fracaso porque la persona nunca se da cuenta de por qué está perdiendo. Cuando estudié a los hombres y mujeres que acumularon grandes fortunas, descubrí un rasgo que compartían casi sin excepción. Tenían lo que yo llamo un propósito principal definido, una declaración clara, por escrito y específica de exactamente lo que pretendían lograr, cuando pretendían lograrlo y que estaban dispuestos a dar a cambio. Porque la riqueza siempre es un intercambio. No la recibes sin más. Ofreces valor, servicio, conocimiento, soluciones, y el dinero fluye de regreso a cambio de ello. La especificidad de tu propósito determina la velocidad de tu progreso. Un objetivo claro te impulsa hacia adelante como la gravedad. Un deseo vago te hace dar vueltas en círculos. Si aún no has escrito tu propósito definido, la cantidad exacta, el plazo exacto, el servicio exacto que prestarás, entonces debo ser directo contigo. En realidad, aún no has comenzado. Has estado dando vueltas alrededor de la línea de salida. Y la diferencia entre dar vueltas y cruzar la línea de salida es un solo acto de decisión. Escríbelo esta noche. Léelo cada mañana y cada noche. Manténlo en tu mente con la intensidad de alguien que se ha jugado todo a que se cumpla. Solo esta disciplina te colocará por delante de casi todos los que conoces, porque casi nadie lo hace. Lo piensan, tienen la intención de hacerlo, planean hacerlo pronto, y,
pronto, se convierte en la palabra más cara del idioma inglés. Pero aquí es donde comienza la verdadera prueba, y lo que estoy a punto de describir ha destruido más fortunas en ciernes que cualquier otro obstáculo por sí solo. Hay un periodo en todo empeño que valga la pena, en todo negocio, en toda inversión, en toda transformación personal, en el que el trabajo se ha realizado, el esfuerzo ha sido genuino, pero los resultados aún no han aparecido. Las semillas están plantadas, pero no se ve nada. El terreno se ve exactamente igual que antes de que empezaras. A esto lo llamo la temporada silenciosa, y he visto cómo ha quebrado a personas fuertes, capaces e inteligentes como si fueran madera seca. Interpretan el silencio como prueba de que han fracasado. Miran a su alrededor y ven a otras personas, o eso les parece, que tienen éxito más rápido, ganan dinero antes y obtienen resultados que ellos no pueden lograr. Y una voz en su interior les dice, has sido tonto, has desperdiciado tu tiempo, ríndete ahora antes de desperdiciar más. Esa voz suena racional, suena responsable, y es la voz más peligrosa que jamás escucharás porque llega precisamente cuando estás más cerca de aquello por lo que has estado trabajando. Estudié el caso de un hombre que pasó años trabajando para alcanzar una meta con una planificación sólida y un esfuerzo genuino. Después de un largo periodo sin avances visibles, se rindió. Se dio por vencido. Se dijo a sí mismo que era la decisión más inteligente, y más tarde confirmé que, de haber persistido solo un poco más, habría logrado precisamente el avance que buscaba. Lo que lo separaba de su fortuna eran pulgadas, no millas. Y no pudo darse cuenta. Esa historia se repitió tantas veces en mi investigación que llegué a considerar que la perseverancia es quizás la medida más auténtica para determinar si una persona tendrá éxito o fracasará. No es su talento, ni su plan, ni sus circunstancias, sino su disposición a seguir adelante cuando todas las señales externas indican que debe detenerse. La naturaleza no da a conocer su calendario. El agricultor siembra y luego espera durante temporadas en las que aparentemente no pasa nada. Pero bajo la tierra, las raíces se extienden, se forman los cimientos, se lleva a cabo el trabajo invisible. Tu crecimiento financiero obedece a esta misma ley. Habrá largos periodos en los que harás lo correcto y no verás nada. Esos periodos no son un castigo, son una etapa de construcción. Y tu única tarea durante esos momentos es seguir adelante con plena fe en que la cosecha se acerca. Pero quiero agregar algo aquí que la mayoría de la gente pasa por alto. La temporada silenciosa no solo construye tu fortuna. Te construye a ti, forma tu carácter, tu resiliencia y la profundidad de comprensión que necesitarás para administrar la riqueza una vez que finalmente llegue. He visto a personas recibir grandes sumas de dinero antes de que sus mentes estuvieran preparadas, y en casi todos los casos, el dinero no las salvó. Amplificó sus debilidades en lugar de desarrollar su potencial. La temporada silenciosa es tu preparación, no solo para el dinero, sino para la persona en la que debes convertirte a fin de conservarlo. Y eso es un regalo, aunque rara vez se sienta como tal en ese momento. Ahora déjame hablar de algo que le ha costado la fortuna a más personas que cualquier depresión o pánico que haya presenciado jamás. Y no es lo que esperas. Es el miedo. No el tipo dramático. No el miedo al peligro físico. El tipo silencioso. Ese que te susurra por la noche cuando estás pensando en dar un paso audaz. Ese que te dice, no estás listo. Ese que te pregunta, ¿y si lo pierdes todo? Ese que suena tan razonable, tan cauteloso, tan responsable, que la mayoría de la gente le obedece sin darse cuenta de que acaba de renunciar a su futuro. Quiero ser absolutamente claro. Toda persona viva experimenta miedo. Yo lo he experimentado. Todas las personas adineradas que estudié lo experimentaron.
El miedo no es una señal de que algo ande mal contigo. Es una característica de la mente humana. La pregunta que separa a los ricos de quienes luchan por salir adelante nunca es si el miedo llega. Siempre llega. La pregunta es qué haces cuando se presenta en tu puerta. La mayoría de la gente se detiene. Tratan al miedo como un veredicto, no debería hacer esto, en lugar de como lo que realmente es, una señal de que te estás acercando al límite de tu zona de confort actual. Y todo lo que quieres, todo lo que vale la pena tener, se encuentra al otro lado de ese límite. Quiero compartir contigo una disciplina que he enseñado a muchas personas a lo largo de los años, y he visto cómo funciona. Cuando el miedo surge en ti, toma un pedazo de papel y oblígate a plasmarlo en palabras escritas. No un sentimiento vago, sino palabras específicas. Tengo miedo de invertir este dinero y perderlo. Tengo miedo de que la gente piense que he fracasado. Tengo miedo de no saber lo suficiente. Escríbelo. Míralo. Algo extraordinario sucede cuando haces esto. El miedo, que se sentía enorme y asfixiante como emoción, se vuelve pequeño y manejable como una oración en una página. Porque el miedo obtiene su poder de la vaguedad. Se alimenta de la oscuridad. En el momento en que lo nombras, ya lo has reducido. Luego hazte una pregunta: si pasara lo peor, si este miedo se hiciera realidad por completo, ¿sobreviviría? En casi todos los casos a los que te enfrentarás, la respuesta honesta es sí. Te recuperarías. Aprenderías. Te reconstruirías. Y lo harías como una persona más sabia y más fuerte que la que está sentada aquí ahora. Paralizado por un sentimiento. Déjame contarte lo que he observado sobre el miedo y el arrepentimiento, porque esto es algo que la mayoría de la gente solo entiende cuando ya es demasiado tarde. Al final de sus vidas, las personas con las que me encontré casi nunca se arrepentían de las cosas que intentaron y en las que fracasaron. Se arrepentían de las cosas que nunca intentaron, de los riesgos que no tomaron, de las ideas que nunca persiguieron, de las conversaciones que evitaron, de los momentos en que el miedo ganó y se rindieron sin luchar. Ese es el verdadero costo de obedecer al miedo, no el fracaso, sino una vida atormentada por la pregunta: ¿y si hubiera dado un paso adelante? Puedo decirte algo que sé que es cierto por todo lo que he presenciado. Cada fortuna que he estudiado fue construida por alguien que sintió un miedo profundo y actuó de todos modos. No hay otro camino. El miedo es el precio de entrada a una vida más plena. Quienes se niegan a pagarlo permanecen exactamente donde están. Y esto es lo que me parece más notable: el acto de avanzar a pesar del miedo no solo te lleva al otro lado. Te transforma. Construye algo dentro de ti que ninguna vida cómoda podría producir jamás. Construye la cualidad que yo llamo valentía. Y la valentía, una vez desarrollada, se acumula como los intereses. Cada vez que enfrentas un miedo y sigues adelante, el siguiente miedo se vuelve más pequeño. No porque haya menos en juego, sino porque tú eres más grande. Ahora, quiero compartir algo que considero uno de los descubrimientos más importantes de la obra de mi vida, y que la mayoría de la gente malinterpreta por completo. Hay una diferencia enorme y trascendental, entre trabajar duro y crear valor. A la mayoría de las personas se les crió con la creencia de que el esfuerzo es lo que genera ingresos. Intercambias una hora por un salario, intercambias más horas por más salario, y dentro de ese esquema siempre hay un límite máximo. Porque tus horas son finitas. No puedes generar más horas. Pero estudié a hombres que crearon más riqueza en un solo año que la mayoría de las personas produce en toda una vida. No contaban con más horas. Tenían una comprensión diferente del valor. La persona que resuelve un problema para un individuo a la vez siempre ganará modestamente, sin importar cuánto trabaje.
La persona que resuelve ese mismo problema para miles de personas mediante conocimiento especializado, mediante una planificación organizada, mediante la imaginación aplicada a un propósito definido, crea riqueza a una escala a la que el trabajo por hora nunca podrá acercarse. Quiero que consideres algo con detenimiento. ¿Qué problema puedes resolver? ¿Qué conocimiento puedes adquirir que, una vez organizado y aplicado, sirva no a una sola persona, sino a muchas? ¿Qué habilidad puedes desarrollar que sea tan útil, tan necesaria, que la gente la busque sin que tengas que ir tras ella? A esto es a lo que llamo el cambio de la mano de obra al valor. Y comienza enteramente en la mente. Primero debes creer de verdad, que tu contribución puede llegar más allá de la habitación en la que te encuentras. Debes creer que tu conocimiento, debidamente organizado, vale más que tu tiempo. La mayoría de las personas nunca dan este giro, no porque sean incapaces de hacerlo, sino porque nadie las ha desafiado jamás a pensar de esta manera. El mundo los entrenó para intercambiar horas, y nunca cuestionaron ese arreglo. He visto a hombres y mujeres de orígenes muy modestos dar este giro y transformar por completo su situación financiera en pocos años. No heredaron nada. No se toparon con ningún secreto. Simplemente comenzaron a hacerse una pregunta diferente. En lugar de preguntarse, ¿cómo me pagan por el trabajo de hoy?, se preguntaron, ¿cómo construyo algo que genere valor, esté yo presente o no? Esa única pregunta, perseguida con persistencia y una planificación organizada, abre una puerta a la que el trabajo por hora nunca podrá llegar. Te lo digo ahora, sea cual sea tu situación actual, este cambio está a tu alcance, y es la puerta por la que debe pasar toda fortuna duradera. Pero hay otro principio que opera junto a este, trabajando en silencio, de manera continua y con consecuencias devastadoras para quienes lo ignoran. Y sospecho que su influencia está moldeando tu vida financiera en este mismo momento sin que te des cuenta. Debes convertirte en el guardián consciente de tu propia mente. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Tu mente es el taller en el que se fabrican todas las circunstancias de tu vida. Cada dólar que posees comenzó como un pensamiento en ese taller. Cada oportunidad que aprovechaste fue reconocida primero por ese taller, y cada fracaso que has experimentado fue permitido, en cierto nivel, por lo que ese taller estaba produciendo. Ahora piensa en lo que sucede cuando dejas ese taller desprotegido, cuando permites que cualquiera, amigos, familiares, extraños, la atmósfera general de miedo y negatividad que rodea a la mayoría de las personas, entre y reordene tu forma de pensar. Lo he visto suceder más veces de las que puedo contar. Un hombre desarrolla un deseo ardiente de una vida mejor. Crea un plan. Empieza a actuar. Y entonces alguien cercano a él, alguien en quien confía, le dice con absoluta seguridad, eso nunca va a funcionar. La gente como nosotros no logra cosas así. Y como esas palabras provienen de alguien conocido, alguien cuya opinión le parece confiable, eluden todas las defensas y se instalan directamente en el subconsciente. En cuestión de semanas, ese hombre ya no recuerda de dónde vino la duda. Cree que es su propio pensamiento, su propia evaluación realista, y su sueño muere en silencio, no por el fracaso, sino por una opinión que asimiló sin cuestionarla. Quiero que hagas un análisis honesto. ¿De quiénes son las voces que escuchas con más frecuencia? ¿Qué creen esas voces sobre la riqueza, sobre la ambición, sobre lo que se puede lograr? Si esas voces transmiten dudas y limitaciones, debes comprender que están moldeando tu subconsciente a través de la repetición, que es la fuerza más poderosa en la programación mental. No necesitas alejar a estas personas de tu vida, pero debes dejar de otorgar a sus creencias la misma autoridad sobre tu futuro. Antes de aceptar la opinión de alguien sobre lo que es posible para ti, pregúntate, ¿ha logrado esta persona el tipo de vida que yo estoy construyendo? Si la respuesta es no,
su opinión no es un consejo. Es ruido. Y el ruido, repetido con suficiente frecuencia, puede ahogar hasta el propósito más firme que jamás se haya escrito. Elige lo que lees. Elige lo que escuchas. Elige de quien permites que su forma de pensar influya en la tuya. Crea a tu alrededor un entorno que alimente tu propósito en lugar de dejarlo sin alimento. Te recomiendo esto como una práctica diaria. Cada mañana, antes de interactuar con el mundo, dedica tiempo a ideas que eleven tu forma de pensar. Una página de un libro que te desafíe. Una revisión de tu propósito definido. Una reflexión deliberada sobre la persona en la que te estás convirtiendo. Haz esto antes de permitir que los pensamientos de cualquier otra persona entren en tu mente durante el día. Ese simple orden, tu propósito primero, el mundo después, crea un escudo que es extraordinariamente poderoso. Esto no es egoísmo. Esta es la forma más elevada de autodisciplina. Y sin ella, todos los demás principios que he compartido se verán socavados antes de que tengan la oportunidad de afianzarse. La siguiente lección se deriva directamente de esta, y revela un patrón que he encontrado en casi todas las personas que permanecen estancadas financieramente año tras año. La mayoría de las personas toman todas sus decisiones basándose en sus circunstancias actuales en lugar de en su propósito definido. Miran el saldo de su cuenta hoy, y ese saldo se convierte en el límite máximo de lo que creen que es posible. Si el saldo es bajo, viven con poco. Evitan invertir en sí mismas. Rechazan toda oportunidad que implique riesgo. Repiten la frase, no puedo permitírmelo, con tanta frecuencia que se convierte en un elemento fijo de su forma de pensar. Y ese elemento fijo las mantiene precisamente donde están. Las personas que estudié y que amasaron fortunas hicieron lo contrario. Tomaron decisiones basadas en a dónde habían decidido llegar, no en dónde se encontraban en ese momento. Invirtieron en conocimiento cuando parecía prematuro. Se rodearon de personas que pensaban a una escala mucho mayor que la suya, incluso cuando la comparación los hacía sentir incómodos. En muchas pequeñas decisiones diarias, actuaron como la persona en la que su propósito definido les exigía convertirse, no como la persona que su saldo bancario indicaba que eran en ese momento. Te daré un ejemplo sencillo. Dos personas en situaciones idénticas tienen cada una modesta cantidad que les sobra al final del mes. Una la aparta de manera pasiva, la otra la invierte en adquirir un conocimiento especializado específico. En el plazo de un año, los ahorros de la primera persona permanecen sin cambios. Los nuevos conocimientos de la segunda persona le han abierto una fuente de ingresos que crece mes tras mes. En 5 años, sus vidas ya no se parecen en nada. El punto de partida fue el mismo. La diferencia fue una sola decisión, y esa decisión fue el resultado de una forma diferente de pensar. Empieza a tomar tus decisiones hoy mismo desde la perspectiva de la persona en la que has decidido convertirte, no de la persona que describen tus circunstancias actuales. Esto no es soñar a lo loco. Es la aplicación disciplinada de la fe a la vida cotidiana, y es el mecanismo detrás de cada fortuna que he estudiado. Ahora debo abordar algo que a la gente le cuesta escuchar, pero sería deshonesto de mi parte no decirlo claramente. No existe el momento adecuado para empezar. He escuchado todas las variantes de esta excusa durante mis años de estudio, y he visto cómo cada una de ellas produce el mismo resultado, la inacción que se convierte en arrepentimiento. Empezaré cuando mejoren las condiciones. Empezaré cuando me sienta más seguro. Actuaré cuando tenga más información. Estas no son las palabras de una persona prudente. Estas son las palabras de una persona que nunca empezará. Los hombres y mujeres que lograron los mayores logros que he observado no esperaron a que se dieran las condiciones favorables.
Crearon las condiciones favorables gracias a la fuerza de su decisión y la persistencia de su acción. En el momento en que se comprometieron de verdad, no solo con la intención, algo extraordinario comenzó a suceder. Apareció información que no hubieran podido descubrir solo con la reflexión. Surgieron personas que formaban parte de su camino. Los obstáculos que parecían insuperables desde la distancia se convirtieron en problemas solucionables una vez que se encontraron en medio de ellos. Creo que esto sucede porque la acción decidida comunica algo al mundo, quizás a lo que he llamado inteligencia infinita, que la mera intención no comunica. El mundo responde al compromiso de una manera en la que simplemente no responde a la vacilación. Esperar no es prudente. Esperar es el miedo disfrazado de responsabilidad. Y el costo de ese miedo encubierto, los años perdidos, el impulso desperdiciado, la confianza que se va agotando lentamente, es el precio más alto que la mayoría de las personas llega a pagar. Y lo pagan tan gradualmente que no se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Quiero que pienses en algo. Cada día que pospones actuar, suceden dos cosas. Primero, la oportunidad que tienes frente a ti cambia o desaparece porque el mundo no se detiene mientras deliberas. Segundo, el hábito de esperar se fortalece. La vacilación, al igual que la acción, es un hábito, y cuanto más la practicas, más natural se vuelve. He conocido a personas que pasaron tantos años esperando el momento adecuado que la espera se convirtió en su condición permanente. Ya no podían actuar ni siquiera cuando querían, porque el músculo de la decisión se había atrofiado por falta de uso. No te conviertas en esa persona. Así que actúa hoy. Escribe tu propósito si aún no lo has hecho. Da ese paso que has estado posponiendo. Toma esa única decisión que, en la honestidad y la quietud de tu mente, sabes que has estado evitando. No necesitas ver todo el camino. Solo necesitas dar el siguiente paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. El impulso llega después de que te pones en movimiento. Nunca antes. Y una vez que llega, te lleva más lejos de lo que jamás imaginaste posible mientras te quedabas quieto. Y ahora llego al principio final. Lo he dejado para el final porque creo que es la base sobre la que se asientan todos los demás. Sin esto, cada lección que has escuchado hoy se desvanecerá de tu mente en cuestión de días. Con esto, cada lección se vuelve permanente. Debes entrenar tu mente todos los días. Con la misma seriedad y regularidad que le dedicarías a cualquier disciplina que realmente te importara. No deja de sorprenderme cuántas personas entienden que el cuerpo necesita ejercicio diario para mantenerse fuerte, pero de alguna manera creen que la mente se puede entrenar una sola vez y luego dejarla funcionar por sí sola. Leen un solo libro, sienten un impulso temporal de ambición y esperan que ese sentimiento los impulse durante meses o años. No será así. Esa oleada se desvanece. Los viejos hábitos de pensamiento regresan sigilosamente y, en poco tiempo, están pensando y, por lo tanto, viviendo exactamente como lo hacían antes. Tu mente se moldea según aquello en lo que se concentra con mayor constancia. Este es el principio que denomino autosugestión. Lo que sea que pienses repetidamente, lo que sea que te repitas a ti mismo una y otra vez, las creencias que refuerces mediante la repetición diaria, todo eso se convierte en las instrucciones que sigue tu mente subconsciente. Está operando justo ahora, en este mismo momento, moldeando tus expectativas, guiando tus decisiones, filtrando lo que percibes y lo que ignoras. Si no tomas el control deliberado de este proceso, será controlado por ti por la preocupación, por la duda, por los pensamientos negativos de las personas que te rodean, por los miles de pequeños desánimos que llenan un día cualquiera. Pero si tomas el control, si dedicas tan solo unos minutos cada mañana a leer en voz alta tu declaración de propósito definido, visualizando su logro,
Reemplazando deliberadamente cada pensamiento de duda por un pensamiento de fe, comienzas a reprogramar el mismo mecanismo que produce tus resultados. Esta práctica no tiene por qué llevarte horas. 10 minutos de pensamiento enfocado y deliberado cada mañana, una lectura en voz alta de tu propósito escrito para que tu propia voz transmita la instrucción a tu subconsciente, una decisión consciente de reemplazar el miedo por la fe durante ese día. Unas cuantas páginas de algo que amplíe tu forma de pensar más allá de sus límites actuales. Eso es suficiente. No porque sea dramático, sino porque es constante. Y he descubierto que esa constancia, al acumularse con el tiempo, no solo cambia lo que sabes. Cambia quién eres. Reestructura tu identidad en el nivel más profundo. Y una vez que tu identidad ha cambiado, tu mundo externo se reorganiza para adaptarse a ella. No por arte de magia, sino a través de miles de pequeñas decisiones y percepciones que fluyen naturalmente de una mente transformada. Vi cómo esto sucedía una y otra vez durante mis años de estudio. Una persona comenzaba sin nada más que un propósito definido y la disciplina para entrenar su mente a diario. En cuestión de meses, su forma de pensar cambiaba. En un año, sus hábitos cambiaban. En unos pocos años, toda su realidad financiera había cambiado tan drásticamente que sus viejos conocidos apenas los reconocían. Y cada una de esas personas te diría lo mismo, la transformación comenzó antes de que llegara el dinero. El dinero fue lo último en cambiar, no lo primero. La mente cambió primero. Siempre es así. Quiero dejarte con una reflexión final, porque me he ganado el derecho a decirla tras décadas de observación, y la digo con total convicción. Estás más cerca de la vida que deseas de lo que crees. La distancia entre donde te encuentras hoy y donde deseas estar no se mide en dinero. Se mide por la calidad de tu forma habitual de pensar. Cambia tu forma de pensar y el dinero vendrá por sí solo. No de inmediato, no sin esfuerzo, pero con la certeza de una ley que nunca ha fallado en todos mis años de estudio. La persona que domina su propia mente, que elige sus creencias con cuidado deliberado, que se compromete con un propósito definido y se niega a abandonarlo, que persiste durante las épocas de silencio y atraviesa el miedo en lugar de retroceder ante él, que protege su entorno mental con firme determinación y entrena su forma de pensar todos los días, esa persona generará riqueza. No es cuestión de si sucederá, sino solo de cuándo. La fortuna que buscas no se te está ocultando. No está reservada para quienes nacieron con ventajas que tú no posees. Te espera, con una paciencia que supera a la tuya, a que te pongas a su altura. Y esa transformación no comienza en tus circunstancias, ni en tus contactos, ni en la situación del mundo que te rodea. Comienza en tu mente. Siempre ha comenzado ahí. Toda fortuna que se haya construido en la historia del mundo comenzó como un solo pensamiento disciplinado dentro de una mente preparada. Esto fue la fórmula del éxito, Napoleon Hill. Si este video te inspiró, suscríbete, activa la campanita y recuerda, todo empieza en tu mente. Nos vemos en el próximo video.